¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver otro tema de la gramática en inglés. En esta ocasión vamos a ver lo que es el tiempo past simple, pero relacionado a lo que es el verbo ser, ¿no? El verbo to be. Entonces vamos a ver en qué caso se utiliza, cómo lo estructuramos nuestras oraciones y cómo está compuesto en sí la formación de toda esta oración que se utiliza en modo past simple. Bien, entonces comencemos. Acá tenemos el past simple. Como su nombre lo indica, es la forma más básica del tiempo pasado en la gramática en inglés. Muy sencillo su uso y utilización. Comencemos por lo que es structure, estructura. Structure in case of past simple, we have positive, negative and questions. Vamos a ver las tres formas cómo estructuramos nuestras oraciones modo past simple, ¿no? En lo que es ser o estar. Comencemos por el positive. Recordemos que en lo que es past simple siempre vamos a utilizar los auxiliares was o were. Estos auxiliares, que son el auxiliar de tiempo pasado que se utiliza en el tiempo pasado diríamos del verbo to be, se utiliza dependiendo de los pronombres que vayamos a usar. Por ejemplo, el was lo utilizamos con el pronombre I, yo. Lo utilizamos con los pronombres de tercera persona, he, she and it. Con esos cuatro pronombres vamos a utilizar el was. Y el were lo vamos a utilizar con segunda persona, you, y los pronombres plurales, we, you and they. Es decir, si estamos haciendo una oración afirmativa o en modo positivo, primero vamos a poner el pronombre y luego el auxiliar was, ¿no? ¿Qué vendría a ser? Estaba, yo estaba, ¿no? En el caso de you, you were, tú estabas. En el caso de he, she, it, was, sería él estaba, ella estaba, no, esto estaba. Y en el caso de we, you and they, utilizando el were, sería we were, nosotros estábamos, o ustedes estaban, o ellos estaban, ¿no? Entonces, esa es la formación básica de una oración en modo positive, ¿no? Después de estos dos elementos, el pronombre y el auxiliar, ya viene el resto de la oración, ¿no? I was in the park, yo estaba en el parque, ¿no? I was at the hospital, yo estaba en el hospital, ¿no? Entonces, siguiendo, vamos a ver lo que es el negative en el caso de uso no negativo. ¿Ya? Entonces, en el caso de negative, utilizamos lo mismo. El I was, por ejemplo, con primera persona, pero de ahí ponemos la negación que es el not. I was not. I was not. Yo no estaba. Recordemos que en el inglés siempre utilizamos las formas abreviadas, también conocido como short forms, formas cortas. En este caso, si utilizamos las formas cortas, el I was not sería I wasn't. O sea, was not, su forma abreviada es wasn't. ¿Cómo está acá? Wasn't. En el caso de you were not, tú no estabas, forma abreviada, you weren't. You weren't.
Caso de he, she o it sería he wasn't, por ejemplo. En el caso de we, you and they, we weren't, por ejemplo. For example, ¿no? O you weren't. Y esto es la diferencia, ¿no? Únicamente agregamos el not. Entonces, continuando, questions. Ya hemos visto positive, negative, ahora vamos a ver questions, cómo formamos nuestras preguntas. Simplemente cambiamos el orden y primeramente ponemos lo que es el auxiliar, ¿no? En este caso, por ejemplo, was I right, ¿no? Were you right? Estaba bien, ¿no? Estaba bien. Was he, she, it right, ¿no? O were we, you and they right, ¿no? Entonces, acá lo importante es tener presente que comenzamos por el auxiliar. Luego ponemos el pronombre y luego el resto de la oración. Entonces, eso es lo importante tener presente cómo utilizamos past simple, cómo lo ordenamos, como es la estructura de cada uno de las situaciones, ya sea positive, negative and questions. Pero esto lo vamos a entender mucho más con los ejemplos, ¿no? For example, I was in New York last week. I was in New York last week. ¿Qué significa? Yo estaba en Nueva York la semana pasada, ¿no? I was in New York last week. We were at home yesterday evening. We were at home yesterday evening. Nosotros estábamos en casa ayer en la noche. Other example, they weren't late this morning. They weren't late this morning. Ellos no estaban tarde esta mañana. Y finalmente un ejemplo de pregunta. Was it a good film? Was it a good film? ¿No? Era un buen film. Era una buena película. Era una buena película. Entonces, esos es algunos ejemplos, miren sencillos y prácticos de cómo utilizamos el auxiliar was y were en lo que es past simple, ¿ya? Ahora vamos a ver los usos. Uses. ¿En qué caso utilizamos el past simple, no? To talk about facts in the past, ¿no? Al hablar sobre hechos en el pasado. Lo describimos con ejemplos. For example, John Kennedy was an American president. John Kennedy was an American president. John Kennedy era un presidente americano. John Kennedy era un presidente americano. Other example, our first house was in the center of town. Our first house was in the center of town. Nuestra primera casa estaba en el centro de la ciudad, ¿no? Nuestra primera casa estaba en el centro de la ciudad. Entonces, ese es other example de facts and the past. Other case is place time, lugares y tiempo. For example, we were in Spain in June. We were in Spain in June. En este caso estamos hablando sobre play in places in Spain in June, time, ¿no? Tiempo. In Spain, place, in June, time, ¿no? Lugar y tiempo. Other example, she wasn't at home last week. She wasn't at home last week. Ella no estuvo en casa anoche. Ella no estuvo en casa anoche. Place, at home, time, last night. Anoche, ¿no? Other example, they were here at 6 o'clock. They were here at 6 o'clock. Ellos estuvieron aquí a las 6.
Ellos estuvieron aquí a las 6. Finally, other case, adjectives. Otro caso que utilizamos en past simple es en adjectives. En adjectives, por ejemplo, tenemos, ¿a qué nos referimos en adjectives? Adjetivos, ¿no? Cuando adjetivamos algo, por ejemplo, decimos frío, o caliente, o cansado, o hambriento, etcétera, ¿no? Acá tenemos, for example, it was cold yesterday. It was cold yesterday. Estuvo frío ayer. Estuvo frío ayer. ¿Ya? Other example. They were tired after the journey. They were tired after the journey. Ellos estuvieron cansados después de la jornada, ¿no? Ellos estuvieron cansados después del viaje, ¿no? Journey, viaje. They were tired after the journey. Ellos estuvieron cansados después del viaje. Other example, the train was late again this morning. The train was late again this morning. El tren llegó tarde nuevamente esta mañana. O el tren estuvo tarde nuevamente esta mañana, ¿no? Entonces, ahí tenemos 3 ejemplos como utilizamos en el caso de adjectives, ¿no? Y puede haber infinidad de casos en que nosotros utilizamos los adjetivos y el modo past simple, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, algo importante a notar es que acá estamos hablando de be, ser, estar, estaba, ¿no? Estuvieron, estuvo. Entonces, o era, ¿no? En este caso, be representa ser, ¿no? Aspectos de ser o estar. Entonces, pero en el modo past simple. Es por eso que acá vemos que en los casos tenemos solamente el auxiliar was o were, mas no tenemos otro verbo, ¿no? Porque acá el punto principal es expresar estaba, eran, estaban, estuvieron, ¿no? Entonces, acá lo principal es tener presente que viene el pronombre y el auxiliar, y luego el resto de la oración, ¿no? Entonces, esa ha sido una explicación de lo que es el modo past simple, pero con ser y estar.